Buenas tardes. Vamos con la segunda presentación de esta sala paralela del profesor, permítanme un segundo, cambié la página, del profesor Alan Sánchez Vázquez y la profesora Sandra Paola Muñoz García, con el tema Intercambios virtuales y trabajo colaborativo, la identidad entre no nativo hablantes inglés-español en Es León, Universidad de Glasgow. Profesor, por favor, puede iniciar su presentación. Claro que sí. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio para hacer esta presentación de intervención pedagógica. Em, el proyecto del que vamos a referirnos se llama Intercambios Virtuales y Trabajo Colaborativo. Es un proyecto que llevamos a cabo en el Departamento de Idiomas y la Universidad de Glasgow en particular. Bien, pues me acompaña la maestra Sandra Paola Muñoz García, quien es responsable del Laboratorio Interdisciplinario para Innovación de la Docencia en la ENESDEON y también colega en el Departamento de Idiomas. Asimismo, pues bueno, ella es corresponsable de nuestra aula del futuro en la ENESDEON. Bien, continúo con la presentación. Un poco para entender cómo trabajamos esta intervención pedagógica, queremos partir de dos enfoques de marco teórico que abordamos. Uno de ellos es el de la identidad. Em, Hay que entender que la identidad se ha estudiado desde hace ya un poco de tiempo, quizás no bajo esta terminología propiamente de identidades, porque antes del postestructuralismo, que es una corriente de pensamiento para el estructuralismo, bajo el enfoque de Ferdinand de Saussure, pues existen estructuras estables. Entonces, una lengua, una cultura, un sistema que no se mueve, reglas fijas. Entonces, el postestructuralismo surge precisamente como una tendencia para comprender cómo se está moviendo, cómo se está comportando y cómo emergen distintas identidades. Es decir, como una fuerza para comprender que no solamente hay edad, raza, género, nacionalidad como concepciones estables, sino más bien que la identidad debe entenderse como una noción que es fluida, que emerge, que es conflictiva, que es negociada y que cada uno de nosotros tiene dentro de estas interacciones, en particular, yo me refiero a estas dos entidades o nociones en particular de la identidad. Una que llamaremos transportable y otra que llamaremos situada. En lo que llamamos transportable es lo que cada uno de los individuos lleva a una interacción en particular. Aún no hemos hablado de interacciones virtuales que tienen características particulares, sino a interacciones de manera, digamos, normal, ¿no? Es decir, un ejemplo para comprender esto es, por ejemplo, yo soy profesor de la ENES León de idiomas y soy lingüista aplicado. Y yo ahora estoy en un pleno de docentes, de profesores que están en un ambiente en particular que hablamos acerca de estas cuestiones de la docencia y de la innovación. Pero si yo me transporto y hablo de este mismo tema, a lo mejor en una cena familiar, entonces probablemente mi familia o mis seres queridos estarían pues un poco eh, preocupados o consternados o aburridos
porque no es el momento ni es el lugar para hablar de ello. Es decir, no solamente es lo que yo traigo a la interacción, sino también lo que los demás perciben y van a asumir acerca de mi participación en un contexto determinado, este contexto de la interacción. Entonces, también tenemos, como he explicado, una entidad situada, aquello que se genera como parte del contexto específico. Bien, en otras palabras, este enfoque postestructuralista de la identidad lo que dice es que la identidad es un proceso relacional que es de cierta manera dicotómica. Algunos autores lo llaman contradictoria en el sentido de que es cómo yo me posiciono ante los demás, pero también cómo los demás me posicionan o me ubican dentro de un plano de relaciones, de interacción. Es una entidad bidimensional, ¿no? Solamente entender que no solamente es cómo yo me posiciono, sino cómo los demás me posicionan. Un poco volviendo al ejemplo de esta presentación, a lo mejor, aquí en un pleno eh, de académicos, a esta presentación en un plano familiar, ¿no? En el caso particular de los intercambios virtuales, surgen algunos importantes elementos, ¿no? Pues los estudiantes tienen que entrar en un contexto en donde, pues bueno, hay un plano virtual en donde ellos tienen que abrir cámara, tienen que abrir micrófono y exponerse de alguna manera, ¿no? Y dentro de esta interacción telecolaborativa comienzan a emerger distintas identidades. En el caso particular del proyecto al que nos referimos, es Teletandem, que ahora lo explicaremos más adelante, pero una de las identidades en particular que emergen es la del rol de o la identidad de el experto en la lengua materna, mientras que el otro se convierte en el aprendiz de esa lengua. Entonces, esta emergencia de identidades múltiples, como emergen, se va negociando con eh, con el otro, con el participante. En estos intercambios virtuales, en general, no solamente en los llamados intercambios virtuales de tipo Teletandem, pues se desarrollan estrategias de aprendizaje autónomo, habilidades de planificación, de colaboración, por supuesto, porque como veremos un poco más adelante, hay distintas temáticas. O sea, en esas temáticas los participantes tienen que definir algunas actividades de colaboración. En el caso del teletándem, se mejoran habilidades de la lengua, comprensión auditiva, expresión oral en particular y, bueno, muchas otras subhabilidades. Hay negociación del significado y corrección de errores por parte de un nativo de la lengua, lo cual también implica cierto posicionamiento ante el otro. Y nosotros en particular para este proyecto, para esta intervención pedagógica, decidimos que nuestros estudiantes se enfrentaran a una variante dialectal distinta, con una cultura distinta, lo cual los va a confrontar con estereotipos. En México, en general, casi siempre estamos muy vinculados con los Estados Unidos y es la variante dialectal que los estudiantes conocen mucho más. No así es el caso de la variante dialectal de Escocia en Glasgow. Otro aspecto relevante que ocurre y que se desarrolla en este tipo de intercambios virtuales es precisamente aquello que tiene que ver con las interacciones interculturales. Como decíamos, pues hay estereotipos, ¿no? Esta relación que ya los alumnos desarrollan por su propia cuenta en muchas ocasiones con el inglés de Estados Unidos, con la cultura, con la música que escuchan, el sistema de creencias que tienen al respecto y en muchos casos, hay que decir, esta especie de reticencia ante
la visión de los Estados Unidos como un país de imperio y ante su lengua, ¿no? Entonces, en este caso, existe una diferencia importante que nosotros quisimos eh, observar, ¿no? En esta construcción de identidades. Profesor, si me puede ayudar. Sí, gracias. Bueno, yo les voy a explicar un poco exactamente cómo son los intercambios en el Teletándem y cómo, digamos, un poco la metodología de cómo llevamos a cabo el proceso. Se trata de un proyecto del Departamento de Idiomas que tiene el propósito de enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes universitarios. Lo comenzamos en 2019 gracias a una colaboración académica entre la NES León y la ENALT. Y bueno, exactamente lo que hacemos en estos intercambios colaborativos es que es una sesión de 1 hora en la que se divide, esa hora se divide en 30 minutos, bueno, aproximadamente periodos de 25 minutos y 5 minutos como de margen, ¿no? En el que la sesión se puede empezar en inglés, son 25 minutos en inglés y entonces los dos participantes comparten eh, la temática que vayan a desarrollar en la lengua uno o en inglés. Y en la siguiente media hora o en los siguientes 30 minutos es en español. Entonces se hace el switch a la otra lengua y entonces los participantes van a interactuar con la temática establecida también, pero ahora en la otra lengua. La sesión puede comenzar con cualquiera de los dos idiomas, a veces se empieza en español, la primera media hora y la segunda media hora es en inglés o al revés, puede ir cambiando. Estos intercambios los hemos establecido en inglés-español y también los hemos establecido con, con la UNAM en París, haciéndolos en inglés-francés y español-francés también. Actualmente la ENES León, ¿se me pueden regresar un poco? Sí, gracias. Actualmente la ENES León tiene telecolaboración con la UNAM Chicago, con la Universidad en Miami, la Universidad de Glasgow en Escocia y en París, que es donde trabajamos con el francés. Entonces, ahí presentamos cada una de las sesiones y como ven, pues generalmente hay muchos alumnos interesados o alumnas interesadas en hacer este tipo de intercambios virtuales. Eh, Bueno, vamos a hablar específicamente del el caso con la universidad, bueno, el intercambio entre Universidad de León y Universidad de Glasgow en Escocia. En esta intervención pedagógica tuvimos un grupo de 10 participantes de la ENES León y un grupo de 10 participantes en la Universidad de Glasgow, quienes participaron en un total de 6 sesiones de Teletándem. Es importante señalar que, bueno, estos estudiantes fueron invitados a participar, firmaron un documento de consentimiento informado de que las sesiones serían grabadas, pero sus datos personales seguirían anónimos serían anónimos para propósitos de investigación. Entre los participantes tuvimos 7 mujeres, 3 hombres, y en la Universidad de Glasgow 6 mujeres, 4 hombres. Y bueno, el nivel de dominio es inglés A2. En el caso de la ENES León, el grupo estaba conformado con ese nivel y en la Universidad de Glasgow, pues estamos hablando de un nivel de español aproximadamente B1 en el mismo marco. Eh, Nos basamos en un modelo progresivo de telecolaboración aplicado a este proyecto. Consta de 3 etapas. Las etapas las voy a escribir de manera muy rápida. La primera etapa es el intercambio de información. Son tareas generalmente de presentación que conducen al alumno a decir quién soy yo, en dónde estoy posicionado, un poco es a manera de presentación, obviamente como su nombre lo indica, y esta es como la primera etapa de la colaboración. En una segunda etapa tenemos comparación y análisis de prácticas, es decir, aquí en esta práctica ya hay una construcción de conocimiento acerca de la cultura o la identidad de un sector de la telecolaboración o de otro. Aquí hay tareas que tienen que ver con, a veces con describir comidas típicas, describir cómo es la vida en el país,
cuestiones que ya tienen que ver también con la identidad y con la cultura de cada una de las lenguas. Y como una tercera etapa, eh, tenemos trabajo que tiene que ver con el producto colaborativo. Entonces aquí realizamos productos con los estudiantes y en particular en esta sesión con Glasgow desarrollamos un proyecto de colaboración que tenía por título Experiencia en Teletán. Entonces es un poco la manera en la que vamos revisando el proceso de colaboración en cada una de las sesiones que se llevan a cabo con los estudiantes. Muchas gracias. Adelante. Bien, muchas gracias. Creo que tenemos ya poquito tiempo, entonces pues trataré de abordarlo de manera un poco más ágil. Las 10 sesiones se llevaron, las 6 sesiones que tuvimos tuvieron estos distintos temas en cada uno, como ha dicho la maestra, pues realmente son 3 etapas, ¿no? Pero los temas van siendo distintos, ¿no? Aquí tenemos los que utilizamos en esta intervención pedagógica, en donde, pues, entre otros elementos digitales, utilizamos también Padlet como una herramienta de trabajo para los alumnos, sobre todo porque tienen que colaborar dentro de las sesiones, no solamente es como tal una charla, sino realmente es como trabajo académico que ellos hacen a través de estos temas. Bien, estas interacciones, pues, provocan que cada estudiante asuma posicionamientos identitarios dependiendo del tema tratado, ¿no? Por ejemplo, si nos referimos a comida típica, ellos tendrán algunas opiniones al respecto. Ahora mismo recuerdo el caso de un alumno que decía, bueno, es que ustedes en México no conocen la comida de Gran Bretaña porque realmente es que no tenemos comida, ¿no? Es muy mala. Por ejemplo, es un posicionamiento identitario, cultural, que el alumno hace al respecto de su propia cultura, ¿no? Y el alumno pues es el representante de la cultura. Otro ejemplo en el caso de la sesión uno, donde se valoran constructos al respecto del machismo y la idiosincrasia de cada país. Las estudiantes, ambas mujeres, tuvieron la oportunidad de reconocer en cada una de las culturas estas similitudes que había entre sus culturas, aún a pesar de esta distancia cultural y geográfica. Evidentemente hay estereotipos y estos estereotipos desestabilizan em, los posicionamientos. Y lo que buscamos es precisamente provocar una actitud más abierta, crítica, efectivamente, pero también aprendizaje al respecto del otro y aprendizaje de nosotros mismos, porque finalmente el estudiante se convierte en un representante de su propia cultura, pero también la conoce a partir de ahí. Uno de los intercambios fue precisamente el trabajo colaborativo en la generación de una presentación en un pleno ante estudiantes de la UNESLAM, pero también ante estudiantes de Glasgow, en donde se conoció ahí, a partir de sus presentaciones, el proyecto para otros estudiantes y de ahí, pues bueno, generar mucho más participación. ¿Algunas reflexiones a futuro, profesora? Ya para finalizar. Si quiere, yo las digo y la siguiente es usted. Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que constituye el teletándem una estrategia efectiva para el desarrollo de competencias lingüísticas, pero también interculturales, que es finalmente uno de los objetivos de aprender una lengua. Por otra parte, nos permite evidenciar que las identidades de los participantes no son estáticas, no es solamente soy eh, estudiante de México y hablo español, sino emergen otras identidades, pero también se resignifican. Particularmente resulta relevante observar cómo la exposición a las diferentes variantes dialectales del inglés, o sea, distintas a la hegemónica, como explicó el maestro, a la estadounidense, asociada obviamente con la cercanía que tenemos con ellos, propicia una reflexión crítica por parte del estudiante sobre sus propias representaciones lingüísticas y culturales. En este sentido, el teletándem se configura
en un entorno de aprendizaje que trasciende lo meramente instrumental y habilita procesos de agencia identitaria o posicionamiento subjetivo. Esto es muy importante para nosotros porque también abre una visión al alumno diferente eh, de la manera en la que aprende la lengua y de la manera en cómo se posiciona al hacer uso de la lengua en una práctica auténtica que precisamente lo lleva a interactuar con otras culturas. Entonces, por eso nos resulta interesante ver la parte de cómo evolucionan y cómo van cambiando las identidades dentro del proceso de colaboración. Bueno, estas son las referencias del trabajo y pues bueno, estamos abiertos Muchas a las gracias, preguntas. profesora. Muchas gracias, profesor Allen. Pues muy interesante esta presentación dentro de la variedad de temáticas y asignaturas que se abordan a través del aula del futuro. Pues nos queda pues prácticamente casi nada de tiempo, pero ¿alguien quisiera participar con alguna pregunta a los profesores? ¿No? Vía el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, pues a mí me gustaría, si me lo permiten, y en instantes que tiempo, me parece muy interesante esto de la reconstrucción y el problema de que de esta variante entre el lenguaje hegemónico y el no hegemónico. ¿Cómo influyó esto en la reflexión de los estudiantes mexicanos sobre las representaciones lingüísticas y culturales, profesor? Muchas gracias por su pregunta, profesor. Pues influyó mucho porque una de las primeras preocupaciones que tenían los estudiantes cuando se hizo la convocatoria general, en realidad. Entonces los estudiantes tenían en principio mucha curiosidad porque parecía una puesta en marcha de un proyecto interesante, pero a la vez retador en el sentido de que no conocían mucho al respecto del país. Y una de las primeras preguntas que se hacían es, ¿y si nos van a entender? Porque yo nunca he hablado con un escocés, ¿no? Por ejemplo. Entonces, había estudiantes, por ejemplo, que cuestionaban el hecho de qué bueno que, es decir, para ese momento, qué bueno que no solamente tenemos la variante de Estados Unidos, porque sí hay, de cierta manera lo hemos observado, alguna reticencia ante esta eh, visión del país más cercano de habla inglesa, ¿no? Entonces eso fue positivo, pero durante la interacción creo que fueron cambiando muchos de sus posicionamientos, porque cabe destacar que algunos de los estudiantes que estaban en Glasgow no eran precisamente de esa ciudad. Y eso también fue muy interesante, porque muchos pensaban, bueno, es que pues todos son de Glasgow y no, ¿no? Y se dieron cuenta y lo reflexionaron después en su propia análisis, porque decían, bueno, es que también yo estoy estudiando en León, pero yo no soy de León, yo soy de Ciudad de México, ¿no? Entonces, esos cambios identitarios, esos posicionamientos se fueron analizando y realmente fue un proyecto muy rico, una intervención interesante que les permitió analizar y les permitió confrontar con estos estereotipos que se tienen respecto a estas construcciones identitarias y propiamente de la vida en la universidad. Entonces, pues, eso. Muchas Gracias. gracias, profesor. Pues la verdad es que tiene bastante para platicar. Pues los tiempos programados para esta sesión son finitos. Tal vez tengamos oportunidad a través de otros vías continuar este diálogo. Yo creo que este es el despegue y para lo que el simposio tiene esta oportunidad que nos ofrece. Muchas gracias, profesores. Pues les agradecemos su presentación y damos por terminada la presentación, la segunda presentación del día de hoy.